Como adelantaba un poco nuestro hermano Oscar, bueno, la lección que vamos a ver hoy día es la lección número 2, el creyente como mayordomo de Dios. Y bueno, lo primero que tenemos como pregunta, ¿qué significa ser un mayordomo? Tenemos un concepto general sobre qué es lo que significa ser mayordomo. La palabra mayordomo tiene actualmente varios significados, sin embargo, de una manera u otra, todos se relacionan con la persona que tiene la tarea específica de administrar. En efecto, una persona puede ser mayordomo de una mansión, una granja, un automóvil o camión, o de una firma comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de mayordomía se traduce a toda la vida, tanto secular como cristiana también. Uno puede ser mayordomo en diferentes lugares o diferentes áreas, dependiendo de dónde uno el Señor lo coloque o a dónde el Señor a uno lo haga estar. Aquí hay algo bien importante, el mayordomo no es el dueño, sino alguien empleado por el dueño para que administre solamente una parte de todos sus bienes. Esto también es parte del concepto general. Pero en la Biblia la palabra mayordomo se aplica usualmente al esclavo que administra la propiedad de su amo. Esto nos puede quedar un poco más claro si lo vemos a la luz de la palabra. Necesito que alguien me pueda buscar en el Génesis 44, verso 1. 44. Génesis 44, verso 1. Amén. Amén, Amén, hermano. léalo. Ah, ya. Amén. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Miren, quiero que se fijen en un detalle. Acá menciona la palabra mayordomo de su casa, pero si lo leyéramos en una Biblia de lenguaje actual, después José le ordenó al siervo encargado de su casa. Esta versión que está acá abajo es palabra de Dios para todos. Aunque por lo que estuve cotejando también aparecía la palabra siervo en otras Biblias también del lenguaje actual. También se ocupaba esta palabra como siervo en otras Biblias también del lenguaje actual. Y en el caso de la Reina Valera del 60, se traduce acá como mayordomo de su casa. Podríamos ver que el punto, que el mayordomo puede ser un siervo o un encargado de una propiedad, o el administrador de los bienes de una persona que tiene mayor cantidad de bienes. Leamos Mateo 20, verso 8. Para que sigamos viendo alguna alcance ahí de palabras con respecto a la palabra del Señor. Si alguien lo puede leer, Mateo 20, versículo 8. No importa si tiene otra Amén. versión. Amén, hermano Enrique. Amén, hermana Sandra. Ya, la palabra del Señor dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Amén. Fíjense acá, dice el señor de la viña. Nosotros, por ejemplo, este pasaje lo podríamos traducir: ¿quién es el señor de la viña? Es nuestro Dios, o sea, la representación por lo menos de esta parte. Y acá dijo su mayordomo. Si lo leyéramos en una Biblia de lenguaje actual, cambia un poco la palabra. Acá dice: cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales, y empieza desde los últimos que se contrataron hasta lo que se contrataron al principio. Si se fijan, se sigue repitiendo la palabra dueño, la palabra mayordomo o encargado, haciendo la variación dependiendo del tipo de Biblia que se ocupe, pero el objetivo y la representación sigue siendo la misma. Vamos a avanzar. Lucas 16:1. ¿Quién lo puede leer? Yo, dice así. Angélica. Dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Amén. ¿Qué versión tiene usted, hermana Angélica? Como la internacional, algo así. Sí, en la NBI. En la NBI la que leyó, sí, más o menos, sí. Claro, en la NBI. Claro, quiero que se fijen ahí la palabra. Hablaba de disipar. ¿Puede leer la última parte, hermana Angélica, de la Biblia que leyó? La última parte del pasaje. Disipador, Sí, dice, ¿no?
y administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Ya, quiero que se fijen ahí, dice derrochar sus bienes. La Reina Valera lo traduce como disipador de sus bienes. Otra Biblia de lenguaje actual dice acá, Jesús le dijo a sus seguidores, había un hombre rico que tenía un administrador que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda persona que ha sido encomendada a la misión de administrar puede tanto ser un buen administrador o puede ser un mal administrador, y acá nos deja bastante claro eso, que podría ser un disipador de los bienes, que los bienes se perdieron, o un malgastador de los bienes. Y esto puede aplicar en todas las áreas de la vida de una persona, tanto en su trabajo como también en la vida cristiana. Porque nosotros tenemos muchas cosas que administrar, aunque a veces quizás no nos podamos dar cuenta, pero una de las cosas más difíciles de administrar para una persona es su tiempo. Tener tiempo, intimidad con Dios, son cosas difíciles de ser administradas y son cosas que no dejan de ser importantes de dedicar tiempo al Señor. Necesito que alguien me pueda leer Génesis capítulo 15, versículo 2 y 3. Génesis. Amén, hermano. Amén, hermana Sandra. Amén. Ya, 15, 2, 3 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredad un esclavo nacido en mi casa. Amén. Gracias, hermana Sandra. Quiero que se fijen acá. Abraham pedía tener un hijo, él no había tenido. Una costumbre era ya también en el tiempo, en este tiempo, que en este caso el mayordomo de mayor importancia, o en este caso el empleado de mayor importancia dentro de una casa, si las personas no tenían heredad o no tenían herederos, ellos heredaban los bienes, pasaban para seguir la sucesión de esas tierras o a cargo de lo que se le pudiera heredar. Y la preocupación de acá, de Abraham, era no tener herederos, pero en este caso, si nosotros recordamos la historia, después el Señor bendijo la vida de Abraham con Isaac, e incluso este mayordomo jugó un rol bastante importante en el momento de buscar esposa para Isaac, porque era uno de los principales de la casa de Abraham. Y acá podemos leer, respondió Abraham, como leíamos recién, quiero resaltar, el mayordomo de mi casa. Y en el verso 3 quiero resaltar esta palabra, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se vuelve a repetir la palabra esclavo para ser traducido como mayordomo. Génesis 39, verso 4. Si alguien me lo puede leer. Génesis 39, amén. Amén. Así halló José gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Quiero que se fijen acá, dice, y entregó en su poder todo lo que tenía. José pasó a ser el principal dentro de comenzó a poder mandar a todo el pueblo, pasando a ser el más importante o segundo después de Faraón, haciéndole responsable de todos los bienes que él podía llegar a administrar que pertenecían al faraón. Y acá dice algo bastante importante, y halló gracia en sus ojos y le servía. La gracia nosotros sabemos que es algo entregado o es algo dado por Dios. O sea, cuando nosotros el Señor nos da algo para administrar, va a ser algo que proviene de parte de Él. No es algo que nazca porque somos especiales o porque tengamos más estudios, menos estudios. La gracia es un regalo, y un regalo que viene de la parte del Señor, y el Señor coloca en cada uno el poder administrar de alguna forma dentro del propósito que Él tiene, porque todo cuando el Señor nos coloca para administrar algo es porque hay un propósito de por medio. No es porque sea coincidencia ni nada, sino es porque el Señor es su voluntad. Necesito que comparemos acá en una... Bueno, creo que me equivoqué, parece que lo puse. No, sí puse en la Biblia el lenguaje actual, pero me repetí acá con el Reina Valera 1960. Dice, José complacía a su amo y este nombró a José su asistente personal. Ojo aquí, que aquí se ve una diferencia en la traducción. Asistente personal lo puso a cargo de la casa y de todas sus otras posesiones.
Aquí nos queda un poco más claro con esta Biblia de lenguaje actual cuál fue el cargo que pasó a tener José y cuál era la responsabilidad. Que acá suena un poco mejor que en vez de decir mayordomo como asistente personal, porque nosotros se acerca un poco más al lenguaje que manejamos nosotros como más actual. Porque cuando entendemos de asistente estamos hablando de alguien como con más importancia. Amén. Donde también podemos ver la palabra mayordomos es al hablar de los oficiales que podemos ver en la Escritura. El oficial que administra la propiedad de un rey también era llamado mayordomo. ¿Eso dónde lo podemos ver? Necesito que alguien me pueda leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 9. Aquí Amén. Amén, Sandra. Amén. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Amén. Gracias, hermana Sandra. Quiero que se fijen acá. Y conspiró contra él su siervo Simri. ¿Qué quiere decir esto que conspiró? Que estaba contra él. O sea, que quería atentar contra él. Pero esto nos puede quedar un poco más claro. Acá en una Biblia de lenguaje actual dice, Simri, uno de los oficiales del rey Ela, tenía a su cargo la mitad de los carros de combate del rey, pero hacía planes para derrocar a Ela. El rey Ela estaba de fiesta en Tirsa y se emborrachó en la casa de Arsa, el administrador del palacio de Tirsa. Aquí nos queda un poco más claro, quería derrocar, o sea, se quería quedar con el reino. Nosotros cada vez que escuchamos la representación o se escucha la palabra reino, lo podemos acercar o lo podemos representar con el reino de Dios. Y cada uno de nosotros también somos administradores de este reino. Somos administradores de lo que el Señor nos ha dado y todavía más somos administradores de poder ser portadores de su gloria, de poder llevar un mensaje de salvación, de poder hablar a otros. Acá, por ejemplo, este rey fue descuidado porque estaba bebiendo y se embriagó. Muchas veces nosotros también podemos llegar a ser descuidados, quizás no embriagándonos ni bebiendo, pero sí podríamos llegar a descuidar nuestra relación con Dios y podríamos llegar a descuidar también lo que el Señor nos ha dado, su depósito. Hay alguien que lo tengo con el micrófono activo, pero no logro ver quién es. Ahí sí, escuchaba como 2 veces la voz de alguien, pero ahora ya no. Ahora sí. Ahora sí, sigamos. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Sigamos, avanzamos. Necesito que alguien me pueda leer en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Yo lo tengo, hermano. ¿Puedo leerlo? Sí, léalo. Amén. Dice así, David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes, los eunucos del palacio, los guerreros y todos los valientes. Amén. Muchas gracias, hermana Angélica. Quiero que se fijen, se repitió lo que leyó la hermana Angélica, la palabra jefe, la palabra administradores, de millares, de centenares, y hablan de la posesión que tenían los reyes, y vuelve a mencionar la palabra oficiales, para que era lo que estábamos viendo, la palabra mayordomo representado como oficiales dentro de la Escritura. Si lo leyéramos en otra Biblia de lenguaje actual, dice, David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los jefes de 1000 y 100 soldados, los administradores de las propiedades, del ganado y de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares y la gente importante. En este último nos vuelve a quedar un poco más claro y vuelve a mencionar la palabra administrador o administradores, los administradores. Cada vez que nosotros vemos en la Escritura esta palabra administrador, quiere decir que eran administradores de algún bien o de alguna posesión. Bueno, y después cuando nos toque ver más adelante en el Nuevo Testamento se van a dar cuenta en la representación de la figura de Jesucristo, que queda un poco más claro también. Aquí tenemos un cuadro comparativo. ¿Qué significa ser un mayordomo versus un dueño? Mayordomo debe usar la propiedad según el dueño se lo permite. El dueño es soberano en relación a cómo usará su propiedad
El mayordomo debe dar cuenta al dueño de cómo usa la propiedad. El dueño no rinde cuentas de cómo usa la propiedad. Ahí tenemos las dos grandes diferencias. Si esto lo aplicáramos, por ejemplo, a la vida cristiana, o lo aplicáramos nosotros principalmente nosotros como cristianos, ¿cuál es la misión que tenemos que cumplir como iglesia o nosotros como hijos de Dios? Tenemos el llamado a la predicación del Evangelio. Las almas no son nuestras, son del Señor. A aquellos que nosotros podamos llegar a predicar, alguien no se va a convertir o no va a aceptar al Señor porque nosotros hablemos bonito ni nada de eso, sino que va a ser porque la obra del Espíritu Santo porque el Señor a través del Espíritu Santo está haciendo la obra en esa persona. Y también tenemos que entender que nuestra nacionalidad o nosotros no somos de este mundo, ¿no? Al ser cristianos, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y nuestra principal anhelo debe ser el poder predicar el Evangelio y que otros puedan conocer de Dios a través de nosotros. Amén. Vamos a avanzar. Podemos entender más claramente el concepto de mayordomo si lo comparamos con el concepto de dueño. Eso lo vimos recién, dado que existen marcadas diferencias entre ambos. Bueno, el diagrama ya lo vimos. Vamos a avanzar. Esto ya lo habíamos leído. Ya, veamos los conceptos específicos. Nuestro estudio trata con la mayordomía cristiana. Por eso es más importante que entendamos qué significa para un creyente ser un mayordomo. No es suficiente poseer un conocimiento general de la mayordomía desde el punto de vista cristiano. Cada persona, pero especialmente el creyente, es un mayordomo de la propiedad de Dios. Cuando hablamos que un cristiano es un mayordomo de la propiedad de Dios, es porque el cristiano ha sido, como les decía recién, llamado a predicar el Evangelio y llamado también a servir dentro de la iglesia. ¿Y en qué sentido a servir? Cada uno de nosotros tiene dones, tiene ministerios, tiene llamados claros de parte de Dios a lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y es importante que también nosotros estemos ocupados en las cosas que el Señor nos ha dado o nos ha entregado para hacer. Nuestro propósito fundamental en la tierra y porque Dios es el dueño de todo lo que existe es administrar los bienes que Él nos ha confiado de acuerdo con sus deseos. Probablemente si usted posee muy pocos bienes materiales se pregunte, ¿dónde están los bienes que tengo que administrar? Esto lo quiero dejar como una pregunta abierta, para que alguno pueda opinar. ¿Cuáles son los bienes que nosotros tenemos para administrar? No me nombres cosas materiales porque no va por ahí, va por otro tipo de cosas. Aquí esto es abierto para que alguien pueda participar. Amén, hermana Sandra. Nuestros hijos, hermano Enrique. Amén, sí. También, de hecho, el poder predicar a nuestros hijos, que nuestra familia conozca de Dios. Ministrar bien la palabra en nuestra familia. Amén, también. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermano. Amén, hermano Oscar. Nuestra vida. Amén, nuestra vida. Amén. Amén. ¿Nosotros somos dueños de nuestra vida? Hermano, también lo vuelvo a preguntar para todos. ¿Nuestra vida nos pertenece? No, no. ¿No es cierto? Siempre. ¿Quién es el Señor de nuestra vida o quién debería ser el dueño de nuestra vida? Es Dios, ¿cierto? Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Le iba a decir administrar el orden de nuestras casas también. También. Amén, hermana Blanca. De hecho, el Señor nos ha puesto para poder ser administradores de todo lo que Él nos ha dado. Todos han mencionado respuestas correctas, de hecho, de administración, desde poder llevar bien nuestro hogar, nuestra familia. Dentro de las peticiones que se pidieron de oración al comienzo, se hablaba del matrimonio. Aquel, por ejemplo, que el hombre tiene que ser proveedor y tiene que ser un buen administrador de los bienes, tanto en lo material como también en lo que entrega dentro de la casa. Las mujeres también, hombres y mujeres, voy a generalizar como hombre en general. La relación con Dios tiene que ser algo cercano y esto se traduce también en que los hijos puedan llegar también a conocer de Dios y estén ellos puedan acercarse a Dios porque también ven a sus papás orar, ven a sus papás buscar.
Y te lo calienta. el ejemplo, y ser administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Porque todo lo hemos recibido de parte del Señor, amado hermano, todo. Nada es nuestro, por decirlo así. Amén. Amén. Todo viene de parte de Dios. Necesito que alguien me pueda leer Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, verso 26. Amén. El primero que lo encuentre, que lo lea. Amén, lo leo. Amén, ¿sí? Amén. Versión NTV está. ¿Y qué Sí. beneficio obtiene si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Amén. Ahí el hermano Ricardo nos dejó bastante claro. ¿Qué versión era ese, hermano Ricardo? ¿NTV? Nueva NTV. traducción viviente. Sí. Amén. Nos deja súper claro, nada es más valioso que nuestra alma para el Señor. Porque nuestra alma lo es todo. Si nosotros pudiéramos ganar todos los tesoros del mundo, pero si perdiéramos nuestra salvación, lo hemos perdido todo. Bueno, la Reina Valera lo dice así, dice, porque ¿qué aprovecharía el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? O sea, el hombre, aunque ganara todos los bienes, no podría comprar su alma, no podría comprar su salvación. Porque la salvación proviene por el sacrificio de Jesucristo. Y nadie podría comprar porque ese precio ya fue pagado por Jesús. Y la salvación no se compra con dinero. Así que en otra Biblia de lenguaje actual dice, de nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. Aquí también lo deja claro. No importa quizás todo lo que podamos llegar a alcanzar y todo lo que pudiéramos llegar a tener, pero si dejamos al Señor de lado y dejamos de servirle, dejamos esta mayordomía que se refleja acá, o dejáramos el servicio al Señor, ciertamente lo hemos perdido todo. Porque lo demás es vacío. Todos los bienes materiales y todo lo que se pueda llegar a alcanzar al final es algo que es pasajero. Se va a consumir con el tiempo. Comparado con la vida eterna que nos espera con nuestro Señor Jesucristo, no hay comparación de nada. Analicemos lo leído en Mateo 16, 26. De acuerdo con las palabras de Jesús, el alma que usted posee vale más que todo el mundo. Dios nos ha dado nuestros cuerpos físicos, el tiempo, las capacidades y el evangelio como bienes para que también los administremos de acuerdo a su voluntad. El evangelio. De hecho, el evangelio es una buena nueva. El evangelio se traduce como buena nueva. Lo que nosotros tenemos, somos portadores de la gloria de Dios, somos portadores de un mensaje. Y quizá el regalo más hermoso con el que pudiéramos llegar a alcanzar la vida de una persona y con algo tan hermoso que cambia la vida de la persona, el evangelio, el conocer al Señor. Y cuando hablamos de las capacidades, algunos de nosotros, pueden pensar, saben, amado Señor, no hay edad para servir al Señor. No hay edad, no importa que usted tenga 30, tenga 20, tenga 40, tenga 60, tenga 70 años. Mientras nosotros podamos tener la capacidad de poder hablar y poder hablar al Señor de otros, tenemos que aprovecharlo. Porque toda nuestra vida es para el servicio de Dios, no importa la edad que usted tenga. Porque dentro del Evangelio, o dentro del plan y dentro del propósito de Dios, dentro del reino de Dios no existen los cesantes. Todos tenemos cosas para poder servir al Señor. No solo somos propiedad de Dios, pero también somos sus mayordomos. Por supuesto que la idea que el ser humano es el mayordomo de Dios no es nueva, dado que la encontramos también en el Antiguo Testamento. Amén. Esta idea viene desde el Antiguo Testamento, amado del Señor. Analicemos la mayordomía en el Antiguo Testamento. La doctrina de la mayordomía del ser humano, como muchas otras doctrinas, no queda totalmente revelada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, encontramos allí indicaciones que nos muestran que el ser humano era mayordomo de Dios. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 15. Venga, hermano. Leo, hermano. Ya, hermana Angélica. Dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Amén, para que lo cuidara y lo cultivara.
Ustedes recién mencionaron algunas cosas, por ejemplo, aquellos que son padres, el Señor les ha dado sus hijos para que ustedes también los puedan cuidar y los puedan instruir en la palabra. Y se viene un poco acercando. Adán, cuando estaba en el huerto de Edén, él tenía la responsabilidad y estaba a cargo de todos los animales, de cuidar los animales que estaban allí. Dios le dio al ser humano instrucciones específicas acerca de cómo debería actuar allí. Ojo aquí, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la caída del hombre. Y vamos a resaltar algunas cosas. Necesito que alguien me pueda leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Amén, hermano. Dice. Amén, hermano Oscar. El hermano Oscar dijo Amén. primero. Sí, Amén. está bien. Sí, amén, hermano Oscar. Amén. Y mandó Dios, 16, 17. Sí, Y ¿qué mandó dice? Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Tenemos la desobediencia del hombre. Dios a nosotros nos puede dar instrucciones claras. El Señor puso a Adán como administrador o como encargado del huerto, pero el Señor le dio indicaciones claras a él de lo que tenía que hacer o cómo tenía que dirigirse o gobernar su vida, pero él no obedeció. La mujer tampoco, ambos cometieron el error, pero esto nos aleja del Señor. Necesito que alguien me pueda leer Génesis capítulo 3, versículos 11 y 12. Amén. Y Sí, Dios le amén, dijo, Pablo. ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Hay un detalle acá, a veces, nosotros también a veces solemos, aquí quiero tomarme en otra parte, bueno, esto no salía en el bosquejo, pero al analizar un poco la lección, a veces nosotros también como cristianos, a veces le echamos la culpa a alguien más. Decimos, oh, si esto podía haber sido diferente, si yo hubiese hecho esto, o si no me hubiese encontrado con esta situación, yo podía haber hecho mejor este servicio al Señor. ¿Saben qué? A veces somos nosotros, muchas decisiones pasan por nosotros, no pasan por nadie más que nosotros. Y al igual que Adán, por ejemplo, en el huerto del Edén, la decisión fue de él, no fue de nadie más que de él, el error fue de él. Y a causa de él, dice la palabra del Señor, que entró el pecado. Pero cada uno de nosotros, si somos buenos administradores y nos dirigimos con la palabra del Señor, y ojo que la palabra del Señor ha sido usada para hacer el manual de vida, incluso las constituciones están basadas en la Escritura, y por el enorme contexto que entrega en cómo tiene que ser una vida correcta, cómo alguien se tiene que dirigir su vida de manera correcta, está en la Escritura. Todo lo podemos encontrar en la Biblia, desde el consejo, cualquier tipo de consejo está en la Escritura. Y cuando vemos que acá que el hombre fracasó, fue su responsabilidad. Pero el hombre tiende a echarle la culpa a Dios y tiende a echar la culpa también a alguien más. Y en eso también tenemos que tener nosotros cuidado. En nuestra vida y en nuestra relación con Dios la que nosotros tenemos que cuidar. Cuando un matrimonio llega a fracasar por algún motivo, son dos que están involucrados. Si alguien, por ejemplo, se aleja de Dios es porque decidió él hacerlo también. Siempre es así. Siempre es uno el involucrado en las cosas. Vamos a avanzar. Consecuencias del pecado. El ser humano fue expulsado del Edén, eso lo leímos recién. ¿Alguien que me lea? ¿Esto lo leímos? No. Necesito que alguien me lea Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. ¿Puedo yo? Sí, Caroline. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Amén. El camino al árbol de la vida. Amén. El hombre fue expulsado acá del huerto del Edén a causa del pecado. Pero todo esto igual tenía un propósito. Digamos que yo creo que al Señor no se le escapaba nada.
sabía que Jesucristo iba a venir también a la tierra y que nosotros íbamos a poder alcanzar salvación a través de él. Desde la antigüedad el ser humano supo que no podía vivir según quisiera. Yo le explicaba recién, las leyes, por ejemplo, y todo lo que son las normas, han sido hechas para que nosotros las podamos cumplir. Y quizás la profeta mayor o la guía mayor que nosotros tenemos es la palabra del Señor. La evidencia la encontramos del hecho que en ciertas ocasiones específicas el ser humano tuvo que presentarse ante Dios. Cada vez que el ser humano tuvo la oportunidad de presentarse delante de Dios, no lo podía hacer con las manos vacías. Esto nosotros lo podemos ver reflejado en los sacrificios que el ser humano tenía que traer delante de la presencia del Señor, principalmente para la expiación de los pecados o para ofrecer un sacrificio al Señor. Jamás podía hacerlo. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio capítulo 16, verso 16? Y después que alguien busque Génesis capítulo 4, verso 3 y 4. Amén. Deuteronomio 16, 16. Amén. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado, y nadie se presentará con las manos vacías. ¿Qué nos da a entender esto? Que cada uno de nosotros tiene algo para poder dar al Señor. Todos tenemos algo para dar o algo para ofrecer a Dios. ¿Quién me lee Génesis capítulo 4, verso 3? Hermano. Amén, Yo, hermano. Enrique. Amén, hermano Jorge. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Gracias, hermano Jorge. Aquí quiero hacer una pregunta. Bueno, pero antes de hacer la pregunta, quiero que alguien me pueda leer Génesis, capítulo 4, verso... Hermano Jorge, usted también, aprovechando que tiene ahí dentro de la misma un par de versículos más abajo. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Gracias, hermano Jorge. Quiero que podamos leer el siguiente comentario. Caín comprendió que no tenía la libertad de hacer lo que quisiera con la vida de su hermano. Cuando mató a Abel, él tuvo que dar cuenta a Dios por su crimen, era lo que lo leía recién el hermano Jorge. Y podíamos ver el tema del sacrificio, de que Dios se agradó del sacrificio de uno y del otro no. Y podemos ver que estos fueron las primeras veces o de hecho esto fue el primer sacrificio que fue delante de la presencia del Señor, o la primera ofrenda que se le ofreció a Dios. Y ahora quisiera preguntar, ¿por qué Dios se agradó de una y de otra no? Esto, si es que alguien puede ahí, dejo abierta la posibilidad de opinar sobre eso. Lo que leímos en el Génesis, en Deuteronomio 16, lo primero que leímos. Génesis 4, 3 y 4. ¿Lo puede leer de nuevo, hermano Jorge? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Y miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero el caso de la ofrenda de Caín no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque no era el primogénito el que le estaba ofreciendo, sino que era el fruto de la tierra. Ya. ¿Alguien más aparte del hermano Oscar? Creo, mi hermano, que se refiere más que nada
no a la parte material de la ofrenda. ¿Ya? ¿Con qué corazón, con qué intenciones, con qué amor yo le entrego esa ofrenda o le dedico esa ofrenda al Señor? Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar. ¿Nadie más? Si no, vamos a avanzar a la siguiente lámina. ¿Está bien las dos? Hermano Enrique, yo Sí, creo que hermano tiene que ver Juan también Domingo. con que Abel tuvo que sacrificar un animalito y ¿Ya? tuvo que derramar sangre. Fue un sacrificio, fue algo fuerte, mientras Caín solamente trajo de lo que le había dado la tierra. O sea, había una mayor intención de entregar algo realmente valioso, que a él le servía mucho, un animalito que le estaba criando. Entonces puede ser que también eso tenga que ver. Amén. De hecho, todo lo que han dicho está dentro de o sea, dentro de la interpretación o dentro de lo que se podría Hermano decir Enrique, del pasaje. Hermano Jorge. recordemos que en la sangre está la vida. Amén. Entonces, él también ahí representa, cuando presenta Abel esa ofrenda al Señor, está también ofrendando un animal o sea, cuando derrama la sangre está representando la vida. Amén. En cambio, el fruto de Caín era un fruto, ¿no es cierto?, que había nacido, ¿no es cierto?, de la tierra. Amén. También esa es una de las interpretaciones de este sacrificio. Amén. Amén. Vamos a avanzar. Amén, pero está bien. Cada israelita y la nación como un todo era mayordomo de la tierra que Dios le había dado. Necesito que alguien me pueda buscar Deuteronomio capítulo... Bueno, esta lectura es bastante más larga, de hecho la voy a hacer yo. Yo voy a leer Deuteronomio 11, del 8 al 32, y necesito que alguien tenga después a la mano el 30, verso 19 y 20. Yo voy a leer Deuteronomio capítulo 11, desde el verso 8 hasta el 32. Leemos la palabra del Señor. Esta lectura es un poco más larga. Deuteronomio capítulo 11, del verso 8 al 32, leemos así: Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, la tierra a la cual... Voy a silenciar que tengo alguien con... Espérenme un segundo. Sí. Ahora sí. Disculpe. Amén. Quedé en el 10. La tierra a la cual... Quedé en el verso 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como... 8... Cuarto de nuevo. Quedé en el... para que sean prolongados... En el 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de... Me perdí. De montes Ahora y sí. vegas. Sí, quedé en el verso 10, creo. Sí, en el 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de como habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto,
y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis entre mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amarais a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndola a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios en toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, como yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Vamos a leer hasta ahí nomás. Quiero que se fijen todo lo que leímos, era bastante larga la lectura, pero leímos la bendición de parte de Dios sobre el fruto de la tierra, hablaba sobre la bendición de la predicación del Evangelio, sobre la importancia que el Evangelio pase de una generación a otra. Leímos también de que si nosotros obedecemos al Señor, el Señor va a bendecir nuestra tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Señor va a bendecir el trabajo, el fruto de nuestras manos. Si nosotros estamos con el Señor y si lo tenemos a Él de por medio. Cada una de nuestras cosas o cada uno de lo que nosotros hagamos como hijos de Dios, nuestro trabajo, todas las cosas le pertenecen al Señor. Todo, incluso lo que nosotros tenemos para trabajar, lo que nuestras manos pudieran llegar a cultivar o a plantar. Hablaba de acá de cultivar y plantar, pero también entendemos que acá el Señor está diciendo, habla de los dioses ajenos, habla de que no se aparten, pero acá el contexto del trasfondo estaba en que el pueblo iba a llegar a una nación, iba a llegar a un lugar donde sus vecinos o el pueblo que lo rodeaban no eran cristianos, o sea, no eran conocedores de la palabra del Señor. Lo voy a aplicar con un contexto más actual. No eran cristianos, por decirlo así, no conocían a Dios, eran naciones paganas. Eran naciones paganas. Esto nos va a pasar hoy en día también a nosotros como cristianos. El hecho de nosotros, por ejemplo, convivimos diariamente con muchas personas y el hecho de convivir con otras personas puede significar que alguien o nosotros, pasa mucho en realidad, que nos podríamos llegar a apartar del Señor por seguir a otros dioses. Cuando hablamos de otros dioses, dioses no es que nos vayamos a ir a arrodillar enfrente de una estatua o frente a una cosa. Dioses es algo que a ti te puede apartar del camino del Señor. Cuando hablamos de dioses ajenos, estamos hablando de alguna situación o de alguna área de tu vida que te aparta del Señor. Vamos a avanzar. Necesito que alguien me lea el 30, 19 y 20. Ya estamos por terminar, así que queda poquito. El 30, 19 y 20. ¿Lo leo, hermano Enrique? Léalo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
Amén. Quiero que se fijen ahí, tenemos 3 generaciones de personas conocedoras de un pacto con Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Hoy en día nosotros, cada uno de nosotros, al ser cristiano, podemos tener hijos, nietos, que son conocedores. Habla de la prolongación de los días en la tierra. Nosotros tenemos una promesa de que algún tiempo ya no vamos a partir algún día a la presencia del Señor y vamos a poder vivir eternamente con Él. Y cada uno de nosotros, en la extensión de este reino, hablaron de los hijos hace rato, de ser buen administrador de la familia. Cada uno de nosotros tiene que ser el anhelo que nuestra familia, aquellos que tienen hijos, tienen nietos, familiares, que cada uno de ellos pueda alcanzar a llegar al conocimiento pleno del Evangelio y pueda llegar a entregar su vida al Señor cada uno de ellos. Y si hoy en día usted está orando por algún familiar que no es converso, no deje de orar. No baje los brazos. No baje los brazos, no deje de orar, porque la obra es del Señor. Él conoce los tiempos. Él conoce los tiempos y los tiempos son de Él. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Leamos, esto es muy largo, creo que no lo vamos a leer, pero se los voy a narrar aquí un poco más corto. En la parábola de los labradores malvados, Jesús enseñó muy claramente que Israel era un mayordomo. Eso se lee en Mateo capítulo 21, del verso 33 al 43. En esta parábola, el dueño de la tierra representa a Dios, los labradores o mayordomos representan a Israel, y la viña representa el reino, que es la propiedad, y Dios quitó su reino de Israel debido a que éste no lo reconoció como su dueño. Hoy en día nosotros nos enfrentamos a algo que es bastante serio o complicado en realidad para nuestro tiempo, para la generación que estamos viviendo. Hoy en día el corazón de las personas está más endurecido que nunca con el mensaje del Evangelio. Y esto yo lo conversaba, tenía la oportunidad de hablarlo en una reunión de oración con los maestros. Compartíamos esto, que en realidad nosotros hoy en día en nuestro enlace no vemos gente nueva, o no tenemos la oportunidad de poder invitar a personas que no sean cristianas. Nos vemos entre nosotros, somos todos conocidos. De hecho, si ahora yo los estoy mirando a todos y son todos conocidos, todos somos hermanos en Cristo. Pero ha sido quizás difícil este tiempo el poder predicar el Evangelio. Al igual quizás también en el tiempo del Señor, había mucha gente escuchando, pero no todos podían seguir o no todos decidían seguir al Señor. Y eso es algo que quizás a nosotros nos tiene que encender una luz de alerta. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar este Evangelio y somos labradores o mayordomos del Señor. Y la viña es del Señor. Y en realidad, ¿saben qué? No tenemos que perder, ¿cómo se podría decir? La oportunidad de hablarle a alguien, porque los días son cortos y muy cortos. ¿Quién me puede leer Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10? Primera de Pedro 4, verso 10. Amén. Amén, hermana Sandra. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Multiforme gracia de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos administradores y hemos tenido don, y los dones son para la edificación del pueblo de Cristo, o para la obra, para el reino. Y si nosotros estos dones los guardáramos y no hiciéramos nada, estaríamos en realidad desperdiciando o perdiendo lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Sin despreciar el hecho de que cada ser humano es mayordomo de Dios, los apóstoles hicieron hincapié en que cada creyente es mayordomo. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios, pero en contraste con los dones o regalos que recibimos de otras personas y que podemos usar a nuestro antojo, los dones son en realidad depósitos que debemos administrar de acuerdo con su voluntad. Cada uno de nosotros, yo les comentaba al comienzo, dentro del pueblo de Dios o dentro de los cristianos no existen los cesantes. Cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un llamado, tiene un ministerio y tiene un don.
o dones, son más de uno, para poder servir y para la edificación del reino. Y todavía más importante, que el ejemplo en realidad, a nosotros el ejemplo más grande que nosotros tenemos para poder aplicar la mayordomía, nosotros lo tuvimos en Jesucristo. Nosotros, por ejemplo, a veces siempre buscamos un modelo, y esto quizá ustedes los que son papás lo pueden ver. Los hijos siempre imitan a los padres. Y uno, por ejemplo, suele decir, o siempre le dicen al hijo, oye, mira, si tu hijo habla igual a ti, habla igual, se parece a ti, o la hija se parece a la mamá, y siempre están los comentarios de decir que se parecen a tal o cual padre, por los rasgos que se van acentuando, la forma de hablar, la voz. Una vez, incluso ni siquiera a veces sería ni siquiera necesario hacer ADN, porque se parecen tanto que son iguales. Pero yo les podría decir dentro de este rasgo del ADN cristiano, ¿cuánto nos parecemos nosotros al Señor o cuánto nos parecemos a Dios, a Jesús? Hasta aquí hemos considerado dos verdades importantes. La primera, que Dios es el dueño de todas las cosas, y segundo, que el hombre es mayordomo de la propiedad de Dios. Ahora estamos interesados en descubrir cómo deberíamos cumplir con nuestra función de mayordomos. Lo que más necesitamos a fin de saber esto es un buen ejemplo para imitar, y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesús. Él es el mayordomo ideal. ¿Cómo nosotros podemos decir que nuestro Señor es el mayordomo ideal? De hecho lo es. Podemos ver varios rasgos de él. En primer lugar, como administrador de Dios. Jesucristo comprendió desde su niñez que su vida terrenal era una mayordomía. Lucas, el escritor del Evangelio, narra que en cierta ocasión José y María perdieron a Jesús en un viaje que hicieron a Jerusalén. Luego de una búsqueda intensa, ellos lo encontraron en el templo. Allí estaba apenas un niño participando en una conversación seria con los maestros religiosos. Cuando sus padres le inquirieron acerca de su conducta, él le respondió que debía estar en los asuntos de su padre. Dios, por cierto, había enviado a Jesús para que atendiera sus negocios, y el Señor quería dedicarse a esa tarea sin demoras, porque por supuesto un buen mayordomo se ocupa de los intereses del dueño antes de preocuparse de sus propios negocios. La cita acá que estamos haciendo referencia es la cita de Lucas, cuando el Señor entra al templo y está con los principales ahí del templo, hablando de la ley y de la palabra del Señor. Y algo que resalto también es que el Señor fue de pequeño al templo. Más que también que haya estado toda la gracia de Dios sobre él y todo en ese momento, resalto el tema de acá, que desde su niñez, cada uno de nosotros, por ejemplo, en algún momento llegó el Evangelio. Aquellos que tienen hijos tienen la responsabilidad de poder llevarlo, de administrar, en este caso, tener la vida de ellos en su gestión. Mientras lo puedan hacer, que estén en la casa, llevarle a la iglesia, que conozcan de Dios, poder presentarle el Evangelio, para que ellos puedan llegar a tener un encuentro personal con el Señor. Porque eso es bastante valioso e importante. Jesús desde pequeño estuvo en los negocios del Señor y estuvo dedicado, consagró su vida a la búsqueda del Señor y a cumplir el propósito que Dios le había dado. Eso lo leímos recién en Lucas 2:49. Si alguien me lo puede leer, y con esto vamos cerrando ya el último punto. Era lo que leíamos recién, pero lo quiero leer igual la cita si alguien me lo lee. Lucas 2:49. Amén. Lucas, amén, hermano Pablo. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. En los negocios de mi padre. Cuando ahí hablaba de los negocios de su padre, era de que el Evangelio pudiera llegar a la vida de las personas, que las personas conocieran de él. En este tiempo, a mí en realidad, este tiempo me ha venido como algo inquietando. Bueno, no sé si quizá más de alguno también le ha inquietado, era lo que les decía recién. Yo me había puesto también un desafío de tratar de invitar a alguien tratar de invitar a alguien a estos enlaces, alguien que no fuera cristiano. Y me lo puse, de hecho, ahora a tratar de hacerlo,
tratar de invitar a alguien a que se conecte con nosotros a los diferentes enlaces que hacemos, ya sea en la escuela dominical o a un estudio del día jueves. Aunque quizás para alguien que esté comenzando recién, el poder conectarse quizás a uno de estos enlaces va a ser como algo medio en chino, pero también estaremos nosotros ahí después para poder enseñarle. Amén. Jesucristo como siervo de Dios. Leamos Marcos 10:45. ¿Quién me lo puede leer? Marcos 10:45. Y alguien que busque Isaías 42, verso 1. Marcos 10:45 y Isaías Amén, 42. Amén, hermano. amén, hermano Enrique. Amén, hermano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gracias. Su vida por rescate por muchos. El Señor ya pagó el precio. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que siempre lo destaco de Jesús. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, para ese tiempo, por ejemplo, el lavar los pies por las largas caminatas era como algo sumamente valorado, importante. Por las grandes caminatas que se tenían que hacer, por los grandes recorridos y por todo lo que se tenía que caminar. Y quiero llevarlo a pensar si es que alguno de ustedes también hubiese sido capaz de lavar los pies de alguien. El Señor era humilde. Isaías 42, verso 1. ¿Quién lo puede leer? Lo tengo. Amén. 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 ¿Quién dijo primero? No alcancé a escuchar. El que dijo primero que lo lea. Lo tengo. Sí, amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Por último, para cerrar, Filipenses 2, verso 7. Amén. Amén. Habría que leer un poquito más, ¿eh? Del Léalo 6. un poco, El cual, hermano Pablo. Sí, léalo. ya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Quiero llevarlo a pensar, cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿esa era la peor muerte o era la muerte dada para los delincuentes más malos de esa época? Era como el equivalente de la silla eléctrica de hoy en día, o la peor muerte que se les puede ocurrir, colgado de un madero, era lo peor. Y nuestro Señor murió ahí por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y acá en el comentario bíblico leemos, Jesús siendo el Señor merecía ser servido, pero Él dijo que no vino para ser servido, lo leímos recién en Marcos 10:45. Dios lo presenta como siervo, lo que leíamos recién en Isaías 42:1, porque Él tomó forma de siervo, lo que leíamos en Filipenses 2:7. El mayordomo era un sirviente y como tal debía hacer lo que su amo le ordenaba. Su función era servir, y Jesús, como un buen mayordomo, nunca hizo su propia voluntad, sino la de su amo y el nuestro. Cerramos con Lucas 22:42 y esta es la última lectura. Y hemos llegado al ¿Lo final. leo? Sí, amén, hermano Jorge. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre puso la voluntad del Padre por sobre la de Él. Y a veces para nosotros como cristianos es difícil dirigirnos por la voluntad de Dios. A veces, por eso yo les decía al comienzo, que las malas decisiones pasan por uno. No pasan porque sea Dios o alguien más, somos nosotros, los que a veces tomamos malas decisiones. Voy a cerrar con eso ya lo habíamos leído y estaríamos terminando.